Bueno, muchas gracias por la invitación a poder presentar. Voy a tratar de estrenar en sociedad este nuevo proyecto que tenemos que se llama Precursor, el cual comenzó este año. Es un proyecto financiado por ANIT, de estos tipos anillos. Y bueno, es un proyecto hermano del ciclo que complementa otras actividades como Fondo City y CIGIAN. Durante esta presentación voy a tratar de llevar el contexto y discutir un poco los nuevos avances y la relación que tiene este proyecto con los conocimientos que hemos adquirido con el terremoto del año 60, aprovechando la oportunidad, y también un poco nombrar las cosas que aún no conocemos bien de este terremoto. Entonces, en este mapa, ustedes pueden ver la distribución de las zonas de rupturas de todos los terremotos que han ocurrido en los últimos 60 años, los cuales tienen una magnitud mayor que de 8. Claramente destaca... disculpen, ¿ven mi mouse? Disculpen, ¿se escucha? Disculpen. Sí, sí, lo vemos. Se ve. Sí, lo vemos. Ya. Entonces, claramente destaca la... ¿Quiero mover esto? No se puede. Bueno. Claramente destaca la ruptura del año 60, si ustedes se fijan, como Daniel lo explicó bastante bien, es una ruptura de más de 1000 kilómetros, y la magnitud, si uno lo estima de manera geodética, está relacionado al slip, al desplazamiento que ocurre en la falla, por el área de la falla por una constante del medio. Así se puede estimar la energía liberada por un terremoto. Entonces podemos ver claramente el terremoto de 1960, un terremoto gigante, el terremoto del año 2008, de 2010, perdón, de Maule, y estos dos últimos terremotos del año 2014 en Iquique y el año 2015 en Illapel. O sea, vemos claramente que después del año 60 hubo un periodo de quietud sísmica donde no hubieron muchos terremotos grandes, solamente un par de terremotos pequeños como fue el de Antofagasta y el de Chile Central. Y podemos ver que en casi 6 años ocurrieron 3 grandes terremotos en el margen chileno, y si ponemos todas estas rupturas podemos ver zonas también donde no han ocurrido terremotos, y tenemos que pensar de que estos son eventos que se van repitiendo en el tiempo, así que es probable que todos estos espacios donde no vemos zonas de ruptura hasta ahora, en los próximos años y próximas décadas ocurran terremotos que vayan llenando estos lugares. Las observaciones de Plasker, como ya las nombró Pato y Daniel, son súper importantes para poder describir cómo fue el desplazamiento durante este terremoto. Tenemos que considerar de que si no existieran estos datos de Plasker, sería súper difícil poder estimar cómo fue el desplazamiento en la falla durante este terremoto. Aquí podemos ver la distribución de slip, que básicamente es cuántos metros se movió la falla durante este terremoto. Puede haber concentración de desplazamiento de más de 40 metros que se movió la falla. Y en la derecha podemos ver cómo fue el desplazamiento, o hay observaciones y cómo el modelo predice el desplazamiento vertical. Como bien lo mostró Daniel, hay como una franja donde toda la zona costera durante este terremoto bajó, concentrando subsidencia alrededor de Valdivia, que bajó casi 2,5 metros. Ancud también bajó más de 1 metro. Y podemos ver la isla de Guafo, que subió casi 4 metros durante este terremoto. Entonces, nos explica bastante, no muy, digamos, a un primer orden de cómo fue la ruptura de este terremoto y cómo afectó el relieve de esta zona. Plasker también estudió el terremoto de Alaska en el año 64, que tuvo una magnitud de 9,2, el terremoto de Chile de 1960. Entonces, estas observaciones a él le permiten como caracterizar cómo el movimiento vertical durante un terremoto y en los años anteriores a un terremoto. Aquí podemos ver la
el diagrama de la izquierda, que el producto de esta subducción, la parte más somera del contacto se mantiene trabado por mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Que hace bueno, como lo explicó Matías también, que se produzca como esta especie de compresión en el continente. Es como una especie de acordeón en el continente, se comprime y toda la parte de la costa hasta la fosa lentamente baja durante este periodo que dura décadas hasta varios siglos, y la parte de la cordillera de la costa tiene un pequeño alzamiento durante este periodo. Y cuando la energía que se acumula es liberada durante un terremoto, se produce una formación que es como un espejo a lo que pasa lentamente antes de un terremoto. O sea, se libera toda la energía acumulada y el continente como que trata de volver a su estado anterior. Entonces las partes que estaban bajando suben, se produce una subsidencia en la parte de la cordillera de la costa y el valle central. Entonces, todas estas observaciones de Plaske fueron muy importantes en esos tiempos para poder proponer un esquema de cómo era la relación de la formación vertical con el ciclo sísmico. Entonces, hoy en día ya con mayor número de observaciones podemos cuantificar mejor cómo es la formación que ocurre antes y durante los terremotos. Vemos que esto es un ciclo más o menos, en el sentido de que hay un periodo de acumulación que dura décadas, siglos, donde la falla está trabada, ¿cierto? El continente se comprime, y durante un terremoto esta parte se extiende y hay una formación que libera energía acumulada. Nuestro proyecto precursor se focaliza en vamos a tratar de estudiar todos los procesos que ocurren antes de que ocurran los terremotos, tratar de identificar y entender un poco las señales precursoras que ocurren antes de los terremotos. En ese caso, podemos ver la relación entre el proyecto Ciclo, que trata de ver el proceso del ciclo sísmico de los grandes terremotos a distintas escalas, y nosotros en el proyecto precursor solamente nos vamos a focalizar en las décadas y años hasta segundos antes de que ocurran estos terremotos. Aquí pueden ver cómo son las observaciones de GPS durante el periodo intersísmico. Estas son observaciones antes del año 2010, donde, como les decía anteriormente, no había ocurrido grandes terremotos. Entonces, la mayor parte del margen chileno está en este periodo intersísmico de acumulación de la energía. Entonces, podemos ver claramente aquí está la dirección de la convergencia de la placa Nazca hacia el continente sudamericano, y lentamente, ustedes se fijan, la escala de estos vectores estos son 30 milímetros. Entonces, lentamente, en este periodo de acumulación, Chile se comprime y se mueve lentamente hacia Argentina. Tienen que pensar de que estos son 30 milímetros por año, y es una razón de deformación imperceptible para nosotros que estamos en la superficie de la Tierra. Magnitud ocurre sobre la zona que está acoplada, que es la parte más superficial del contacto, que es más o menos entre la fosa, esta línea con triángulos que vemos acá, y a unas profundidades que coinciden más o menos con la línea de costa. Entonces, toda esta zona que está bajo el mar es la zona que está acoplada, y esa zona acoplada transfiere la deformación al continente, y el continente se empieza como a apretar. Y cuando ya la energía que está acumulada es mayor a la resistencia que puede tener un segmento de la falla, se produce un terremoto que libera parte de la energía que está acumulada. Así que podemos ver, aquí se fijan, la escala son 3 metros, entonces podemos ver qué pasó durante el terremoto del año 2010, repito, y podemos ver que, por ejemplo, zonas como Constitución o la isla Santa María se movieron casi 5 metros hacia el mar durante este terremoto. Los datos GPS también nos permiten identificar y cuantificar la información que ocurre después de los terremotos. Lo que estamos viendo acá son un set de vectores que cubren casi una década antes del terremoto del año 2010. Y lo más sorprendente, que estas observaciones nos indican que incluso 50 años después del terremoto del año 60, aún este terremoto producía una influencia en el campo de formación que vemos en superficie. Entonces,
como les decía anteriormente, producto de este acoplamiento, de esta acumulación de energía, vamos a observar movimientos hacia Argentina, cercanos a la costa, y los cuales van decreciendo al alejarse de esta zona acoplada. Entonces podemos ver claramente que todo el margen al norte de la ruptura 60, de Concepción hacia el norte, está dominado por este periodo de acumulación intersísmica, pero ustedes ven acá, en la zona que fue afectada por el terremoto del 1960, que cercano a la costa vemos también evidencias de este acoplamiento o acumulación de energía, pero si se fijan, estos vectores son mucho más pequeños a los que podemos ver en la zona de ruptura del año 2010, tienen menor magnitud, pero lo más interesante es que los GPS que están en Argentina se siguen moviendo en la misma dirección de lo que uno esperaría que se moviera durante un terremoto. O sea, hubo en este tiempo una prolongada deformación posísmica producto de que este terremoto fue tan grande que, a pesar de produce una deformación la cual decae lentamente en el tiempo y continúa liberando de alguna forma lenta la energía que se liberó durante el terremoto. Esto básicamente porque tenemos que pensar de que las placas tectónicas o la corteza, que tiene un comportamiento elástico, flota en un manto que es viscoelástico. Entonces el terremoto produce una gran perturbación, un movimiento hacia el mar, y ese movimiento también afecta las zonas más profundas que tienen este comportamiento viscoelástico, lo cual se sigue moviendo en la misma dirección y van decayendo en el tiempo. Es como, por ejemplo, cuando uno tiene un jarro con miel, y uno con una cuchara toma un poco de miel, entonces va a crear como un hoyo, y si después uno vuelve al otro día, ¿cierto? Vamos a ver que la miel vuelve a estar en su estado horizontal, porque se produce ese rebote, porque la miel tiene esas condiciones viscoelásticas que vuelve a su estado inicial. Entonces, como el terremoto produce una gran perturbación, se demora mucho tiempo en volver a su estado inicial, sobre todo en la parte que tiene este comportamiento viscoelástico. Usando estos datos GPS, nosotros podemos estimar cómo es el grado de acoplamiento, o sea, qué zonas están concentrando mayor compresión a lo largo del margen chileno. Aquí vemos, con los datos antes del 2010, podemos ver las zonas más oscuras, que son las zonas donde la placa el contacto de la placa está más trabado, y con línea blanca vemos la zona de ruptura de distintos terremotos. Entonces podemos ver claramente que destaca esta parte negra que está acá, donde ocurrió el terremoto en el año 2010. Entonces esta zona estaba súper trabada antes de este terremoto, y como no había ocurrido un terremoto grande desde 1835, ya estaba en una etapa muy madura de este periodo intersísmico, y con una gran acumulación de desplazamientos en la falla. También podemos ver acá el terremoto del año 2015, que también afectó una zona que estaba acoplada. Terremoto de 2015, de 2014 en Iquique, que también afecta una zona que está acoplada. Y lo más interesante es que si comparamos la figura derecha, que es la distribución del momento sísmico de la sismicidad entre el año 2010 y el año 2018, podemos ver que todas estas zonas que están trabadas, donde no han ocurrido terremotos, tampoco ocurre sismicidad de baja magnitud. Podemos ver aquí en el norte, al sur de Iquique, hasta Antofagasta, ustedes se fijan, hay se puede decir de que toda la sismicidad está en la parte más profunda del contacto, y ustedes se fijan, tiene como una forma elíptica, está rodeando una zona donde no hay sismicidad. Y si lo comparamos con el modelo de acoplamiento, nos está diciendo que esa zona igual está sumamente trabada, y ahí no ocurrió un terremoto grande del año 1877. Entonces, mecánicamente, esta zona está trabada, y lo podemos ver porque la sismicidad lo está rodeando. Más al sur un poco, no sabemos muy bien, hubo un terremoto grande en el año 1922. No sé, por lo menos no sé muy bien la extensión de este terremoto, hasta dónde llegó, pero aquí podemos ver claramente que se puede distinguir una zona acá, por ejemplo, de forma elíptica, donde no hay sismicidad, y otra zona acá, y otra mucho más clara acá.
Y podemos ver que todas esas tres zonas, como esta, ya están acopladas y se puede estimar de que son lagunas sísmicas que pueden ser afectadas por un terremoto en el futuro próximo. Lo mismo en Chile Central, podemos ver que también no hay sismicidad en la fosa hasta en la zona más somera del contacto. Entonces, el último gran terremoto grande ahí donde que produjo un tsunami fue en el año 1630. Entonces, también se puede estimar que esta zona tiene las cualidades para producir un terremoto con características de tsunami en el futuro. Esto me lo voy a saltar, yo creo, para poder andar más rápido. Una cosa importante para poder avanzar en el conocimiento de la relación entre sismicidad y deformación es, por ejemplo, cómo son los patrones de sismicidad en el tiempo y su relación a los movimientos que ocurren en la interfase. Lo que estamos viendo acá es la sismicidad que ocurrió antes del terremoto de Iquique, del 2014, en el panel de la izquierda. Vemos la sismicidad entre el año 2007 y el año 2014, hasta el 15 de marzo, 15 días antes del terremoto, y podemos ver que la sismicidad tiene un patrón elíptico, el cual se concentra en la parte más somera, como rodeando una zona que está trabada, con un centro donde no hay sismicidad. 15 días antes del terremoto empezó una sismicidad precursora, la cual terminó de rodear esta zona donde hay una ausencia de sismicidad. Toda esta zona, estos sismos rojos que están acá, estos puntitos rojos, la sismicidad que ocurrieron 15 días antes del terremoto, y ustedes se fijan que termina de rodear una zona con ausencia de sismicidad, y esa zona donde no había terremotos fue la zona que se rompió durante el terremoto del 2014. Entonces esto nos permite como plantear un modelo conceptual en el cual una zona o una aspereza, digamos, en el contacto, el cual está trabado, tiene mayor resistencia, no se mueve, entonces no hay sismicidad en su centro, pero sí transfiere los estreses y va como comprimiendo los bordes. Entonces los bordes, hay una transferencia de estreses y esto va acompañado por una sismicidad que la cual no, la podemos usar en base a este modelo conceptual para identificar la posición y el tamaño de estas zonas que están trabadas. Aquí les muestro otro ejemplo que estamos trabajando ahora en Chile Central, donde hicimos el mismo método, aplicado el mismo método de encontrar la relación entre sismicidad y la deformación. Lo que están viendo en la derecha es la sismicidad entre el año 2014 y el año 2018, y para sorpresa de nosotros también podemos encontrar estos patrones elípticos de la sismicidad, como rodeando zonas donde no hay sismicidad. Podemos ver una grande acá, otra acá, la cual llega hasta la fosa, y acá también donde ocurrió el terremoto del año 2015 en Illapel también se ve una forma similar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es tratar de utilizar modelos en los cuales podemos complementar los datos de GPS con información independiente de la sismicidad para poder definir mejor, encontrar mejor el tamaño que tienen estas zonas trabadas, porque encontrando estas zonas trabadas nosotros podemos identificar zonas donde potencialmente podría ocurrir un terremoto en el futuro. Entonces, identificamos dos zonas, esta que está acá y esta que está acá, que no se han roto, y si ustedes se fijan, estas zonas están bajo el mar, sí que tienen el potencial para producir un tsunami en el futuro, y como les decía anteriormente, no ha ocurrido un terremoto con características de producir un gran tsunami en esta zona desde el año 1730. Entonces ahí, si esto está trabado y ha estado trabado por un periodo largo de tiempo, la liberación de esta energía podría producir un terremoto grande. Volviendo un poco del año 60, este terremoto ocurrió el 22 de mayo, pero un día antes ocurrió un terremoto el 21 de mayo, perdón, de magnitud 8,1, el cual se localizó
en Curanilahue, y este terremoto fue acompañado por varias réplicas, y probablemente existe un link mecánico entre la ocurrencia de toda esta actividad, que puede ser descrita como quizás como una actividad precursora a lo que gatilló finalmente el terremoto del 22 de mayo, el cual también se nucleó por esta zona, pero se propagó hacia el sur. Lamentablemente no tenemos datos de GPS como para poder estimar si hubo un terremoto lento o alguna señal en la formación antes de estos terremotos, pero lo más probable es que si hubiéramos tenido una red densa de estaciones GPS, hubiéramos podido identificar algunos patrones anómalos que ocurrieron antes de estos terremotos. Entonces esto nos habla un poco la discusión de que tal vez el terremoto este del 21 de mayo fue de alguna manera un precursor del terremoto del 22 de mayo. Y hoy en día, con el avance de los GPS, podemos cuantificar con gran precisión los movimientos de la superficie de la Tierra, ver cómo evoluciona la deformación antes, durante y después de los terremotos. Lo que les estoy mostrando acá son el terremoto del 2014 en Iquique, que son estas líneas grises que están acá, la cual afectó una zona que estaba acoplada, como estamos viendo en color oscuro, y aquí están las estaciones GPS. Aquí ponemos todas las estaciones que están cercanas a la ruptura juntas y las filtramos por su movimiento normal que tenían las estaciones antes de este terremoto. Entonces solamente vemos como de desplazamientos anómalos, y podemos ver que aquí el terremoto ocurrió el 1 de abril, y 15 días antes hay una clara movimiento anómalo, en el sentido de que es distinto al movimiento que tenían las estaciones en los años antes de este terremoto. Y si vemos un poco más en detalle, al parecer esto ya empieza los primeros días de enero, ya se rompe esta tendencia. Esto ya es puro ruido, ¿cierto? Esto es como si no tuviera mucha información anómala, pero aquí ya a comienzos de enero ya podemos ver un quiebre mostrando una información que, si lo vemos, es una formación hacia el mar. O sea, nos está mostrando que un movimiento en la misma dirección que va a ocurrir durante el terremoto. Entonces, es un periodo como que se empieza como a desacoplar un poco esta aspereza que estaba trabada, y la cual se intensifica 15 días antes del terremoto hasta que se rompe el terremoto. Entonces, hay una señal precursora de formación y también identificada por la sismicidad antes de este terremoto. Aquí les muestro otro ejemplo, que ya para terminar, es un análisis que hicimos de los GPS antes del terremoto de 2010 en casi toda Sudamérica, y utilizando técnicas robustas para poder identificar estas señales anómalas, las cuales son señales de bajo magnitud. Si ustedes se fijan acá, estoy mostrando distintas fechas, esto es mayo, junio, así, hasta llegar a febrero del 2010, casi menos de un año antes del terremoto, y ustedes se fijan, esta flecha que está acá está indicando la escala, que son 2 milímetros. Entonces pudimos observar que en agosto y septiembre del 2009 ocurre como una aceleración en la velocidad de los GPS, en el mismo sentido de la deformación intersísmica. Y lo interesante, sí, es que esta deformación no solo se concentra cercano a la fuente, sino que tiene una escala de casi 1000 kilómetros, afectando una gran porción de esta zona de subducción. Y luego ocurre como una especie de oscilación, donde podemos ver que hay un cambio en la dirección. Ustedes se fijan, aquí hay como una aceleración, y aquí hay un movimiento en el sentido de la ocurrencia de los terremotos, de la liberación, la cual se incrementa hasta noviembre, después va disminuyendo y ocurre otra oscilación nuevamente, otra aceleración en diciembre, enero. Ustedes lo pueden ver acá, que es bastante consistente,
y la cual siguió hasta que finalmente ocurrió el terremoto del 2010. O sea, ocurrió una aceleración, un rebote, nuevamente una aceleración, la cual culminó con el terremoto. Nosotros hicimos como una especie de interpretación, porque es difícil poder plantear cuál sería el mecanismo, porque estamos hablando de una formación que tiene una gran extensión de más de 1000 kilómetros. Entonces, esta es como una especie de interpretación que postulamos en este trabajo, en el cual en el lado izquierdo podemos ver la zona de subducción, ¿cierto? Y un par de GPS en superficie. Podemos ver cómo baja constantemente la placa oceánica en esta zona que está trabado, hace que el continente, ¿cierto?, se comprima y los GPS nos estén mostrando una deformación o unos desplazamientos que van constantemente hacia Argentina, en el mismo sentido que está bajando la placa oceánica. Lo que pudimos detectar acá, que meses antes hubo una aceleración de los GPS en el mismo sentido del periodo intersísmico, y acá, con la ayuda de petrólogos y otros colegas que son expertos más en la parte petrológica, podemos interpretar de que a mayores profundidades, como mayores profundidades de 60 hasta 100 kilómetros, la corteza oceánica, la roca oceánica, pierde fluido, se deshidrata, y junto con eso las rocas también cambian su composición y se hacen más pesadas, aumentando su densidad. Entonces, lo que postulamos de que esta aceleración a nivel continental nos está indicando por primera vez que podemos medir este evento de aumento de peso que podría ser un episodio de aumento de peso de la corteza oceánica, la cual al aumentar su peso aumenta su densidad y le da un tirón hacia abajo, comprimiendo y empujando con más fuerza el continente. Nosotros anteriormente sabemos que este proceso de subducción es constante, ¿cierto? Que está bajando la placa oceánica de manera constante, y sabemos que aquí en la parte más superficial está trabado. Pero no habíamos, bueno, es un poco especulativo, pero no habíamos podido detectar o interpretar de que este movimiento en mayor profundidad del slab puede ser registrado en superficie por esta aceleración. ¿Y qué es lo que pasa? Que, ¿cierto?, las rocas se hacen más pesadas, pero como están flotando o están en un ambiente donde las rocas tienen ese comportamiento viscoelástico, caída se produce un rebote viscoelástico, el cual tiende a mover todo el sistema hacia arriba, y esto va a empujar esta zona que está trabada y va a producir sismicidad y va a aumentar los estreses a lo largo de estas zonas que están trabadas. Les da como un pequeño empujón, en el mismo sentido que se pueda liberar o mover durante un terremoto. Y podemos ver que nuestra interpretación es que esto ocurre, y en el segundo vez que ocurre esto, finalmente termina con el terremoto. Y nosotros hicimos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio en Japón, ya que Japón tiene más de 1000 estaciones, y analizamos el terremoto del año 2011 y pudimos ver que ocurre un proceso similar también de esta oscilación que tiene una gran escala. Bueno, y eso es lo que queremos estudiar en este proyecto que se llama Precursor. Pueden tener mayor información en www.precursor.cl. Queremos mejorar las técnicas de procesamiento de datos GPS y análisis de serie de tiempo para poder detectar de la manera más robusta estas señales anómalas, tanto en el registro sísmico y de GPS, para poder analizar su rol como actividad precursora. Y nuestro fin también es tratar de avanzar en el conocimiento mecánico que produce esta actividad precursora. Entonces, en este proyecto contamos con distintas universidades: la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile y la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Vamos a tratar de hacer un experimento poniendo un gran número de estaciones sismológicas y de GPS para poder
tratar de ver en más detalle esta relación entre sismicidad y deformación, ya que es probable de que haya quizá un factor de escala, de que si analizamos, por ejemplo, terremotos que son más frecuentes y de menor magnitud, quizás eso nos permite, porque esos terremotos ocurren de manera más frecuente, poder testear de mejor manera su relación entre deformación y esta liberación de pequeños terremotos y llevar eso a escalas de terremotos mayores. Así que con eso termino. Muchas gracias.